Estamos en el libro de Hechos, pero el día de hoy voy a cambiarle poquito. Ahora me tocó llevar la palabra en la mañana y ah, le cambié un poquito a Primera de Reyes. Entonces, por el día de hoy vamos a estar en el libro de Primera de Reyes y vamos a estar en el capítulo 17. Para el otro domingo continuaremos. ¿Y de qué es de lo que está hablando aquí el capítulo 17? Tenemos, ¿verdad? Hablé del capítulo 18 la otra vez ah, que no estuvimos, ¿verdad? Que nos salimos un día. Entonces, y eso se trató, ¿verdad? De cuando Dios le habló al profeta Elías y le dijo que iba a cerrar los cielos, ¿verdad? Y que no iba a haber lluvia. Esto es justamente antes de que eso aconteciera, ah, ¿verdad? Es cuando Dios, ¿verdad? Le dio la orden básicamente a Elías de que fuera y confrontara al rey de Israel, ¿verdad? Ah, Voy a leer del 1 al 7 y luego de ahí vamos a estar interpretando. Dice así la palabra del Señor. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió y junto al arroyo de Querid, que está enfrente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Tenemos en este tiempo, ¿verdad? Vamos a orar primeramente. Señor, gracias te doy por esta tarde, Señor, por este lugar, Señor. Dios, tú eres el que das el maná, Señor. Nosotros no damos el maná viene de ti, mi Dios. Te pedimos que tu palabra, por tanto, venga de ti en esta mañana, Señor. Yo no quiero de ninguna manera obstruir, oscurecer o quitar a tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que interprete las escrituras, Señor, porque es tu pueblo, Señor. Bendícelos, Padre, bendíceme a través de ella y a todo aquel que escuche, Señor, a través de las redes y a través de las épocas, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos tenemos al profeta Elías ¿verdad? En Israel. Israel dice que Acab, ¿verdad? Para que sepamos quién es Acab, era el rey de Israel de este tiempo. Acab reinó por 22 años en Israel sobre Samaria, ¿verdad? Y dice la Biblia en el capítulo anterior, ¿verdad? Que Acab fue el rey más impío, ¿verdad? De todos los que fueron antes de él. Era un rey malo, era un rey idólatra. Dice que él aumentó la idolatría, ¿verdad? Y la impiedad sobre Israel, más que todos los que le antecedieron de él. Y sabiendo, ¿verdad? Que a Israel se le dio la orden de que no se juntaran, ¿verdad? Que en matrimonio con personas que no eran israelitas por la fe, ¿verdad? Porque los iban a hacer caer y iban a llegar a la idolatría de otras naciones. Entonces, al rey, ¿verdad? A este rey Acab no le importó, sino que él fue a Sidonia, ¿verdad? Y la hija del rey de Sidonia se llamaba Jezabel. Y él se casó con esta Jezabel, ¿verdad? Y Jezabel era devota a su religión, ¿verdad? De los Baales. Ya leímos acerca de los Baales, quienes eran, ¿verdad? Los profetas de Baal. Pero esta señora era devota, ¿verdad? De tal forma que le caían mal los profetas de Dios y cuando los miraba, ¿verdad? Mandaba que los ejecutaran. Era una mujer sanguinaria. Entonces, y acá, ¿verdad? Él no hacía nada, no tenía nada en contra. Al contrario, él erigió, ¿verdad? Un templo a Baal en Samaria y erigió una imagen grande, ¿verdad? Y no solamente él y su esposa la adoraron, sino que le dijo, convocó a todo el pueblo para que se postraran y adoraran la imagen de Baal, siendo que ellos tenían la ley de Dios, ¿verdad? Tenían el Pentateuco, tenían lo escrito, ¿verdad? Por Moisés, y aún así este hombre, ¿verdad? El rey ayudó a Israel en esta forma a, a desobedecer a Dios, digamos así. Entonces le llama a Dios, ¿verdad? Y habla con Elías y le dice, entonces, perdón, voy a regresar. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios le habla a Elías. Tengamos en cuenta que esta es la parte alta, ¿verdad?
de la vida de Elías. Es el momento que todos como cristianos quisiéramos tener. Pero de esa parte alta, ¿verdad? De ese clímax, todo se empieza a derrumbar y a desmoronar. De ahí para adelante, todo se empieza a desmoronar en la vida de Elías. Y vamos a mirar por qué. Porque le dice Dios, hey, ¿sabes qué? Corre, ve y dile al rey que voy a dejar de que llueva. No va a llover más, no va a haber ni rocío, ni va a haber lluvia, porque se han apartado de mi ley. Yo me ponía a pensar, ¿verdad? Viene Elías con una palabra en contra de la autoridad de la tierra, ¿verdad? Trae una palabra de autoridad, una palabra de juicio y una palabra de un amo, de autoridad, porque Dios le va a hacer saber que está por sobre toda nación y sobre todo reino. De juicio, porque tiene, porque es dueño, ¿verdad?, de toda la tierra y porque tiene poder sobre la naturaleza y dominio sobre las naciones. Y de como amo, ¿por qué? Porque es amo sobre toda la naturaleza y sobre toda creación. Entonces viene Elías con gran autoridad delante del rey, ¿verdad? Y le dice, ¿a quién de nosotros no le gustaría estar en esta en este papel, ¿verdad? Llega y le dice al rey, ¿sabes qué? Acá tú piensas que tú estás en control. Te voy a enseñar que no estás en control. Básicamente le está diciendo así, ¿verdad? Y yo creo que todos los que aspiramos llevar una vida bien con Dios, nos encantaría que Dios nos escogiera, ¿verdad? Especialmente a una gente como acá, ¿verdad? Que tenía muchísima cola que le pisaran. ¿A quién de nosotros no nos gustaría estar bien consagrados a Dios, ¿verdad? Y decir, Dios, ¿por qué no me mandas, ¿verdad?, con el presidente de la nación? Y que me des una autoridad de que no va a llover, sino por mi palabra. Y no es porque la palabra de Elías fuera algo, sino porque ese era el ministerio de Elías. El ministerio de Elías era traer la palabra de Dios, o sea, a través de su ministerio, Dios iba a ejecutar su palabra a través del ministerio de Elías. Y me imagino, ¿verdad?, que todas las personas que estudian en los colegios y las personas que ayunan y los laicos, ¿verdad?, dirían, wow, qué privilegio que Dios me mandara al presidente para decirle cómo están las cosas y para decirle quién está en control. Hasta ahí vamos bien. Este es el cúspide, digamos, en este momento en la vida de Elías. Pero ¿qué es lo que pasa en el verso 2? Dice el verso 2. Y vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. En el inglés y en el arameo podemos mirar que va Elías y le dice estas palabras a Acab, al rey. Y una vez terminando de hablar, él recibe palabra de Dios y le dice, ahora sí, date la vueltita y regrésate, porque no lo va a escuchar, no te va a escuchar. Y ahí es donde nosotros decimos, pues que no leí las letritas chiquitas en el contrato, porque Dios le había enviado a Elías a que le hablara al rey, mas Dios nunca le dijo que el rey no iba a escuchar, que al rey le iba a caer gorda su decisión, que el rey no estaba dispuesto a ser humilde a la palabra de Dios, sino que se iba a rebelar e inclusive iba a tratar de matar a Elías. Y dice, ¿verdad?, el texto que inmediatamente Dios le dice a Elías, estando en la presencia de Acab, regrésate y date la vuelta por donde empezaste, por donde entraste, que viene siendo el Gilead, Galad, de donde vivía Elías, ¿verdad? Regrésate por donde llegaste. Y me imagino que, ¿verdad? Yo hubiera cuestionado, Elías no cuestionó, ¿verdad? Pero yo a lo mejor yo hubiera cuestionado, hubiera dicho, Dios, entonces, ¿por qué me mandaste? ¿Cuál es el punto? ¿Para qué me mandas a hablarle al rey si va a tratar de decapitarme ahora? No tiene sentido, yo no firmé para eso. Y Dios le dice, corre, ve y escóndete. No le dice, regrésate a tu casa, porque ya sabe Dios lo que va a pasar, que van a intentar capturarlo y asesinarlo. Y yo no sé por qué a veces nosotros pensamos que cuando Dios nos envía a hablarle a las personas, nosotros pensamos que Dios quiere que se conviertan o que se van a convertir al momento, ¿verdad? Todos queremos la reacción que tuvieron Nínive delante de Jonás, ¿o no queremos? No sé si recuerdan, Jonás, ¿verdad?, fue a predicar
¿Y qué pasó? Todos se rasgaron los vestidos, ¿verdad? Se echaron polvos, a cenizas sobre su cabeza, se arrepintieron, se pusieron en ayuno. Desde el rey, ¿verdad? Ni a los animales les dieron de comer, se arrepintieron y fue una gloria aquello y Dios no destruyó a Nínive. Me imagino que Elías, ¿verdad? A menos yo hubiera ido así, ¿verdad? Y qué chido, voy a llegar con el Biden, ¿verdad? Y todos se van a postrar ahí, va a estar, va a estar suave el asunto. Pero no, eso no era lo que Dios tenía en planes. Y a veces, aunque Dios te hable, nosotros podemos tener el corazón y el amor de hablarle a nuestros familiares, de hablarle a la gente del trabajo, ¿verdad? De hacer lo que Dios nos puso a hacer. Vamos a ponerle así. Pero otra cosa también, si Dios nos habla, ¿qué pensaríamos si Dios nos habla directamente, que nos dijera, ¿verdad? En un sueño, ¿verdad? O hasta aquí mismo en la palabra de Dios que dijera, hey, fulanito, Rafael, corre, ve y háblale a tus papás. Diles que has encontrado la verdad y, y que la verdad te cambió y que Dios quiere esto mismo para ustedes. Que Dios me hablara así, ¿verdad? No, pues yo anónimo me levanto y ya estoy en la casa de mis papás, ¿verdad? Bien contento. Pero ¿qué si mis papás no escucharan? Es un ejemplo, ¿verdad? Solamente un ejemplo. Que Dios te mande o te envíe no quiere decir que la gente va a responder. Solamente estás dando la palabra y eso es ser fiel. Dios sabe si van a responder o si no van a responder. Porque ¿habló Dios con Elías? ¿Sí o no habló Dios con Elías? Claro que habló Dios con Elías. Nosotros tenemos la perspectiva en la carne, ¿verdad? En la carne, de alguna manera, nosotros queremos ser reconocidos, ¿verdad? Porque le hablé al mundo, le hablé a este fulano y se arrepintieron y todo esto pasó, ¿verdad? Se siente bien, ¿verdad? Se siente bien, pero no sabemos si eso es lo que Dios quiere o si no es lo que Dios quiere o lo que Dios intentó hacer o quizás más adelante, ¿verdad? Entonces eso es lo que está pasando. Y aparte, ¿verdad? Del rey, miramos más adelante que no le parece nada y lo manda, ¿verdad? A un lado del arroyo para que tome agua de ahí y viva cerca del arroyo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabe que van a ir a buscarlo, ¿verdad? Entonces Dios, aunque te ponga Dios en una situación difícil, no es para entregarte al enemigo. No es para entregarte en las manos del enemigo. Dios te puede poner en una situación muy difícil, pero si Dios te puso ahí, Dios te va a cuidar y Dios te va a proteger. Y Dios estaba protegiendo a Elías al lado de ese arroyo. No era el mejor lugar, quizás en nuestro pensamiento, ¿verdad? Donde Dios nos pudiera esconder. Pero no hay lugar más seguro que donde Dios te pone mientras está la tormenta. No hay otro lugar más seguro que en su palabra. Simplemente hacer lo que Él te dijo que hicieras. Y le guste a medio mundo, le guste a la mitad o a la mitad no le guste, simplemente obedecer la palabra de Dios. Dice el verso 4. Dice, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Para este entonces, ¿verdad? Dice más adelante en el libro, ¿verdad? Que se vino el hambre en la tierra, ¿verdad? En Samaria, donde estaba básicamente la capital en este entonces del rey Acab. Que el hambre, ¿verdad? Hubo tanta hambre que los animales se morían, ¿verdad? La gente dice algunos textos extrabíblicos, ¿verdad? Que había inclusive canibalismo, ¿verdad? La gente estaba comiéndose los unos a los otros porque había demasiada hambre, no estaban preparados, los agarró totalmente fuera de guardia. Y y verdad, en este entonces estaba así la tierra y Acab había mandado, dice el capítulo 18, ¿verdad? Que estaba buscándolo por todas partes. Y no sé si se fijó aquí, dice, el Señor le está demostrando primeramente a Elías que de una manera sobrenatural lo va a mantener. De una manera sobrenatural se va a encargar de él.
porque Elías jamás hubiera podido él solo sobrevivir al lado del arroyo. Así hubiera agua, no iba a poder sobrevivir. Y no sé si se fijó en el menú también de la comida que comía Elías. Dice que le llevaban pan y le llevaban carne de día y de noche. ¿De dónde agarraban los cuervos? ¿De dónde agarraban pan si no había comida? ¿De dónde agarraban carne los cuervos? Y esto quiere decir una de dos. O Dios estaba demostrándole a Elías que mientras toda la tierra estaba en juicio, Él se estaba encargando de que Elías comiera bien. De que ese juicio no cayera sobre Elías, iba a caer sobre todos aquellos que se habían apartado de Dios. Pero Elías estaba comiendo como que si no hubiera hambre, porque el juicio era para la tierra y no era para Elías. Elías había sido obediente a Dios. Una de dos, o quería decir eso, o Elías estaba gordito, ¿verdad? Y haber dicho, Dios, pues con ensalada no lo voy a alimentar, le voy a traer carne y pan. Pero yo creo que es más bien la primera, ¿verdad? Y dice que de día y en la mañana y en la tarde le traían, ¿verdad? Pensaríamos, ¿verdad? Que a lo mejor con un pedazo de carne era suficiente, pero Dios estaba encargando de que Elías no fuera juzgado juntamente con las demás personas, dice. Y comía carne por la tarde y bebía del arroyo, dice. Y pasado, el verso 7 dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces un día, ¿verdad? Un día se levanta Elías y se acerca al arroyo y ya no hay agua. Lo único que hay es puro lodo. Y me imagino que para ese entonces, ¿verdad? No han llegado los cuervos todavía. Entonces se pregunta Elías, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí, apartado de todas las demás personas? Y el río se ha secado, el arroyo se secó. Y a veces así nos levantamos nosotros. Todos tuvimos que entregar algo para seguir al Señor. Porque Dios no te puede salvar con tus malos hábitos de antes, con todo lo que hacías antes, inclusive a veces hasta algunas compañías de las que teníamos antes. A veces algunos trabajos, ¿verdad? Que no le a algunas personas los sacó de diferentes lugares, ¿verdad? Si te sacó de la drogadicción o de otras cosas, obviamente algo tuviste que entregar para seguir al Señor. Y si yo fuera Elías, ¿verdad? Y me pusiera a recontar esa mañana cuando fui a tomar agua y solamente encontré lodo, yo me pondría a cuestionar si sí fue Dios el que me llamó a hablar con Acab. Yo no sé tú, pero yo sí lo cuestionaría. Si no tengo la habilidad de escuchar a Dios. Porque ahora, dijera yo, me encuentro en este arroyo seco, enlodado, sin comer, y parece que Dios te abandonó. Y te preguntarías si fue solamente tu emoción, si, si simplemente no supiste entender, especialmente si la alegría de la salvación se te ha ido. Y en ese lugar es donde llega el diablo. No sé si te has fijado, pero cuando estás en problemas, el primer consejero que llega ahí se te arrima a un lado como don Francisco, ¿verdad? Se acercaba en aquel programa con un sombrerito. Así se arrima y te empieza a decir, ¿verdad? Te empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Creo que estarías mejor si ni vas a la iglesia, hombre. ¿Qué te estás ganando? ¿Qué te estás ganando con servir a Dios? Y llega el diablo y dice, ¿verdad? ¿Para qué dejaste todo? Se me hace que te iría mejor acá, en este otro lado. Y empieza uno a pensar en las familias, ¿verdad? Del mundo y dice, qué bien me la llevaba allá, ¿verdad? Y aquí puros problemas. Y llega el enemigo y te dice, ¿verdad? No,
¿verdad? Los que estudiaron, los que invirtieron su vida en el Evangelio, mejor hubieras estudiado contabilidad, te hubiera ido mejor. Hubiera dicho, ¿verdad? Es el primero, el diablo, el que llega. Pero ¿sabes qué? El diablo no te recuerda que durante todo el tiempo Dios estuvo alimentando a Elías a través de cuervos, de una forma sobrenatural. El diablo no te va a acordar de las bendiciones que Dios te ha dado. El diablo no te va a recordar de los milagros que Dios ya hizo en tu vida. A él le pega amnesia cuando se trata de las bendiciones de Dios. Solamente quiere que te enfoques en lo que no tienes. Quiere que te enfoques en una miseria, en mirar solamente hacia adentro y no hacia cuán grande es Dios. No recordaba Elías que Dios le había dado una palabra de autoridad por sobre los gobiernos, sobre la naturaleza, la lluvia, sobre los animales, inclusive hasta sobre la vida. Miramos más adelante que Él resucita al hijo de la viuda. Y conociendo un Dios así, y nosotros conocemos ese Dios, es bien fácil enfocarnos en lo que no tenemos. Dios no te va a dar lo que, lo que no necesitas. Si no lo tienes es porque no lo necesitas. Y a veces viene el enemigo, ¿verdad? Y nos dice, ¿sabes qué? Mejor hubieras seguido tu camino, o sabes que hay mejores formas aquí. Yo pienso que en ese día, ¿verdad? Fue un día difícil para Elías, pero no es que Dios había terminado con Elías. ¿Te has sentido así alguna vez tú? Yo sí me he sentido así. Yo sé que algunos de nosotros nos hemos sentido así. Que llegue el día en el que dices, ya, mi caminar cristiano ya se terminó, no sé qué no va a ser qué, no sé qué va a pasar. Porque no tienes vista, no tienes visión, no tienes fuerzas. Pero no es que Dios había terminado con Elías. Es que Dios iba a mover a Elías a su siguiente ministerio. Era tiempo de mover a Elías de ese arroyo seco. Y a veces ahí es donde encontramos a Dios, en ese arroyo seco, en el lodo, literalmente. Cuando reconocemos que ya no hay fuerza, que no tengo fuerza, que no puedo yo adelante, solamente Él. Y eso es lo que estaba haciendo Dios, lo estaba moviendo a su siguiente ministerio. Le dice después Dios a Elías, levántate, te voy a mandar a otro lugar, te voy a mandar, ¿verdad? Lo manda con una viuda para que la viuda lo alimente. Dice el verso 8, ¿verdad? Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda. Y yo no sé tú, ¿verdad? Pero cuando estamos en ese arroyo, ¿verdad? Y no hay agua para tomar, dice unos, de aquí seguramente sigue mi bendición, ¿verdad? Yo me imaginaría si yo estuviera en el lugar de Elías, ¿verdad? Que si Dios hubiera aparecido a mí y me dice, levántate, ya nos vamos de aquí, tengo otro lugar para ti. Yo pienso que mi mente fantaseara un poco y dijera, yo pienso que el Señor tiene un hombre rico por ahí, ¿verdad? Que tiene muchos animales y muchos siervos y el Señor me va a mantener ahí, ¿verdad? Y de repente voy a llegar ahí, voy a ser bien bendecido, voy a seguir comiendo carne y me va a decir el amo, ¿verdad? Me va a decir, ¿sabes qué? Tengo una casita ahí en la orilla que ni siquiera la uso, tú la puedes usar. Yo mismo me imaginaría que después de eso dijera el Señor, ¿sabes qué? Cuando se muera el Señor, el rancho es tuyo. Y, y así pensamos a veces, especialmente después de haber estado en el arroyo. Pero no, Dios tenía totalmente otros planes. Porque en ese entonces las clases iban así, la clase rica, la clase media, la clase pobre y abajo del pobre la viuda, ¿verdad? Porque Dios no lo mandó a un lugar que se escuchaba mejor. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Lo iba a mandar a la casa de la viuda. ¿Por qué? Porque allá afuera estaba un rey que estaba sediento de su sangre. Y por todos lados lo había buscado, pero Dios sabía que escondido Elías en la casa de la viuda jamás se atrevería a ir a buscarlo
a una casa de una persona tan pobre como fuera una viuda, ¿verdad? Y dice que lo mandó ahí a la casa de la viuda, dice que el Señor le ordenó a una mujer viuda, dice que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para allá para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. ¿Y por qué Dios nos prueba así a veces? ¿Por qué Dios permite eso a veces? Porque ahí está probando a los dos. Ahí está probando a Elías y ahí está probando a la viuda. Porque si se fija lo que dice la viuda más adelante es una cosa muy radical. Estaba lista para morirse. Ya no tenía comida. Dice que iba a cocer un pan, ¿verdad? Para morirse ella ya con su hijo. Y estando al pie de la muerte con su hijo, le dice Dios, hey, ¿sabes qué? Va a llegar un hombre de Dios y te va a pedir de comer. Le das de comer. ¿Por qué Dios no le dijo eso mejor a un hombre rico que le sobraba? ¿Por qué Dios le pedía todo a una mujer, a la mujer más pobre? Lo que le faltaba, el sustento básicamente de su vida. Ella misma lo dice, voy a comérmelo y me voy a morir. Y Dios estaba probando la fe de la viuda. Dice la palabra de Dios que nuestra fe es probada por el fuego y nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Yo no sé tú, ¿verdad? Pero si yo hubiera sido la viuda y llega un gordito, ¿verdad? Y me dice, hey, ¿sabes qué? Dame un vaso de agua y ahí de pasada me cocinas algo, ¿no? Yo le hubiera dicho, ¿y tu paleta? También, ¿verdad? Pues, óyeme, era lo único que tenía. Era lo único que tenía, más sin embargo, ¿verdad? Ella fue humilde y, e hizo, ¿verdad? Lo que Dios ya le había dicho, dice, le dice Elías, ¿verdad? Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, o sea que lo reconoció, dice, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Eso fue algo muy radical. Yo no sé si Dios te ha pedido algo, porque Dios nos ha pedido algo a todos. Y lo que le había pedido aquí a la viuda era el sustento de su vida. Pero no sé tú, pero a veces nosotros guardamos todo lo contrario, no el sustento de nuestra vida, sino lo que nos impide vivir bien, lo que nos impide acercarnos a Dios. ¿Cuántos de nosotros atesoramos enojos, rencores, envidias, pecados, malos hábitos? Y eso es lo que a veces no le queremos entregar al Señor para poder vivir. El Señor quería que la viuda le entregara todo. El Señor no te puede detener si tú no te desalojas en sus brazos. El Señor no te puede abrazar si tú no te acercas a Él. El Señor no te puede sanar si tú no te acercas a ser sanado. Y el sustento de la viuda fue lo que le pidió el Señor a la viuda, y de esta manera la estaba probando. Elías miró, ¿verdad? Dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Elías razonó, ¿verdad? Y dice, no, pues sí, pues ya veo que no estoy tan en malas condiciones. Ah, le dice, está bien que coman. Pero primeramente, Elías ya sabía que Dios había hablado con la viuda y que Dios le había dado la orden a la viuda de darle de comer a Elías. Lo único que está haciendo Elías no es que traía mucha hambre, dijo, sí, pero primero dame a mí porque mujer, pues es el camino, ¿verdad? Me ando muriendo de hambre. No fue eso lo que pasó. Lo que pasó es que Elías
ya sabía que Dios le había hablado a la viuda y le había dicho su ministerio de ella era darle de comer a Elías. Y Elías quería que ella primeramente obedeciera a la voz de Dios. Por eso le dijo, sí, está bien, come, pero primero hazme uno a mí, porque él ya sabía que el deber de ella era escuchar la voz de Dios. Dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces la viuda, ¿verdad? Tenía esta vasija de harina, ¿verdad? Y de aceite. E hizo el pan de Elías, ¿verdad? Y se lo dio. Y Elías ya sabía, le dice, ¿sabes qué? Así ha dicho el Señor. Cuando hagas esto, en otras palabras, cuando obedezcas lo que Dios te dijo que hicieras, no va a cesar la harina ni va a disminuir el aceite. ¿Y no es así en nuestras vidas? A cada momento necesitamos su palabra, a cada momento necesitamos su presencia. Y mientras nos mantenemos en esa obediencia, mientras nos mantenemos en esa adoración, buscando al Señor, no nos falta vida, no nos falta el sustento de Dios. Si te pones a pensar qué es lo que nos da, qué es lo que nos ha mantenido hasta el día de hoy. Yo no sé tú, pero yo sin el Señor, ah, ¿verdad? Me desvanecería simplemente. El Señor es el que me mantiene junto. Yo me desboronaría sin el Señor. El Señor es el que mantiene tu vida junta en una persona, tu sanidad, tu, uh, tu persona firme. Es solamente el Señor. Y esto fue lo que le dijo a la viuda. Mientras estés haciendo lo que Dios te dijo que hicieras, no te va a hacer falta y no vas a morir. Mientras estés haciendo lo que Dios te dijo que hicieras, no va a hacer falta, no va a cesar ni el aceite ni la harina. ¿Y qué es lo que nos enseña esto aquí? Que Dios tiene cuidado de nosotros y no tiene cuidado porque somos bien obedientes o porque lo merecemos. Él tiene cuidado porque nos ama. ¿Sabes qué es su naturaleza? ¿Sabes que cuando estás en el arroyo, en la orilla del arroyo lleno de lodo, y te dice el diablo, nada, ni te escucha el Señor? ¿Sabes que eso es antibíblico? ¿Qué dice el Salmo? Aunque descendiera al Seol, ahí estás tú. Mis palabras no están en mi boca y tú ya sabes lo que voy a hablar. No necesitas sentir la presencia de Dios para que sepas que Él te está escuchando. De otra manera, Él no fuera omnisciente y omnipresente. No necesitas sentir el hype, el sentirte bien, bien a gusto para saber que Dios está ahí. ¿Sabes qué? Simplemente con que doble rodilla, porque la palabra dice, aunque llegara y bajara al infierno, aún ahí está tu presencia. No me puede el enemigo decir, Dios no escucha tu oración, porque entonces Dios no fuera omnisciente. Es antibíblico. La Biblia dice que si yo me dispongo a hablar y a orarle al Señor y a clamarle al Señor, Él está escuchando. ¿Por qué? Porque la palabra no está en mi boca y Él ya la conoce. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? El Espíritu nos ayuda a clamar por nosotros con gemidos indecibles, traducidos al Señor. No importa si le sientes o no le sientes, el Señor está contigo. No importa si tienes energía o no tienes energía, el Señor va a escuchar, el Señor está contigo. Y esa es la promesa. ¿Y sabes qué otra cosa? El enemigo te dice, el enemigo quiere que tú pienses como Dios, como uno de nosotros, ¿no? Que le haces algo y me la pagas, ¿no? Y doble. El Señor no es así. La palabra dice que Él es amor, dice primera de Juan. ¿Sabes que esa es su naturaleza? Se viste de amor, que no hay nadie como Él,
que cuando nos arrepentimos Él está allí para recibirnos, que Él no nos paga, dice, conforme a nuestros pecados, conforme a nuestras rebeliones. Es su naturaleza, es su personalidad ser amor. Dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Tanto así que cada mañana dice que la misericordia que tiene para ti es nueva cada mañana. Si la regaste ayer, yo a lo mejor sí te voy a poner aquí, ¿verdad? Tachita y todo, pero el Señor no. Su misericordia es nueva todos los días. Eres nueva criatura para Él todos los días. Cada vez que te levantas, Dios te dice, te amo. Otra vez. No debemos de creernos del enemigo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? El enemigo es el que nos acusaba, ¿no? Dice en el libro del Apocalipsis. Él es el que te acusa. Él es el que te dice, no estás haciendo las cosas bien. El Señor sabe nuestra condición y sabe de que somos polvo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Padre, por tu amor que no merecemos, Señor. Gracias por darnos gracia sobre gracia, Padre. Gracias por escuchar nuestras oraciones, Señor, ya sea que sintamos o no, eso no tiene nada que ver, Señor. Lo que sabemos es que dice tu palabra que la oración del justo o del justificado a través de la sangre de Jesucristo puede mucho. Y Padre, tu palabra dice que tú no vas a dejar que acontezca nada en nuestras vidas que no termine siendo beneficio. Qué difícil creerlo, Padre. Qué difícil creer que no nos va a pasar nada malo si no es para nuestro propio beneficio y para tu gloria, Padre. Pero esa es tu promesa. Eres un Padre amoroso. Esa es tu promesa y le demostraste a Elías que estabas sobre todo dominio, sobre la naturaleza, mi Dios. Ayúdanos a descansar en ti, en saber que tú tienes todo bajo control. Ayúdanos a descansar en ti, en saber ah, que todo está siendo orquestado por ti, mi Dios. Padre, tu palabra dice que somos hechura tuya. En otras palabras, somos un proyecto tuyo, mi Dios. No lo abandones, Padre. Termina ese proyecto, Señor. Y mi Dios, ayúdanos a hacer, Padre, lo que tú nos has mandado a hacer, Señor. Servirte, mi Dios, con alegría, mi Dios, y compartirte con las demás personas, Señor. Y Padre, yo te pido por cualquiera, Señor, que en esta tarde sienta, Padre, la necesidad de tu presencia, mi Dios. Te pido que acudas. Tú sabes, Señor, que somos necesitados, Padre, de tu presencia, mi Dios. Tú sabes que ah, no podemos vivir, Señor, sin tu Espíritu Santo. No podemos vivir sin tu amor, mi Dios. Padre, te ruego que cualquiera, mi Dios, que necesite la llenura de tu Espíritu, Señor, se la des, mi Dios. Que cualquiera que necesita un toque de ti, mi Dios, que no se lo niegues, Padre. Que le visites, Señor, y le des un toque de tu presencia, de tu gracia. Que pueda mirarlo, Señor. Gracias, Padre bendito. Bendice a tus hijos, Señor. Bendice a tu iglesia. Y manténnos de pie, mi Dios. En el nombre de Jesús.